Mis padres me odiaban. Al abrir mi bar tras escaparme. Vinieron. Lo prohibieron y me demandaron. No sé por dónde empezar con esto. Pero tal vez empezar por el principio me ayude a darle sentido a todo. Nunca pensé que terminaría escribiendo mi historia aquí. Pero últimamente siento como si me estuviera asfixiando bajo el peso de mis propios recuerdos. Tal vez compartirlo me ayude a entender lo que pasó. O al menos me ayude a dejar de sentir que me estoy ahogando en mi propia cabeza. Crecer no fue fácil. Mis primeros recuerdos son de mí sentado solo en la esquina de mi salón de clases de jardín de infantes. Fingiendo que dibujaba superhéroes como los otros niños. Pero la mayor parte del tiempo. Solo intentaba ser invisible. Incluso entonces. Algo en mí no encajaba. No entendía por qué los otros niños se reían de mí o susurraban sobre mí a mis espaldas. Todo lo que sabía era que era diferente. Y ser diferente no era bueno. El acoso comenzó temprano. Al principio. Eran cosas pequeñas, un empujón aquí. Un comentario cruel allá. Recuerdo una vez en segundo grado cuando un niño llamado Trevor me quitó la silla justo cuando estaba a punto de sentarme. Caí al suelo. Me quedé sin aliento y todos se echaron a reír. La maestra no hizo nada. Solo recuerdo que me miró como si yo fuera el problema. Como si no debiera haberme caído. A medida que crecía. El acoso empeoraba. Para cuando estaba en la escuela secundaria. Era su objetivo favorito. Los niños tienen una manera de detectar la debilidad. Y podían ver que yo no iba a defenderme. No sabía cómo. Era tímido. Torpe y pasaba la mayor parte del tiempo con la cabeza gacha. Tratando de evitar el contacto visual. Me insultaban. Me empujaban contra los casilleros. Difundían rumores sobre mí. Hubo un rumor que persistió durante años, que me oriné encima durante la clase de gimnasia. No era cierto. Pero a nadie le importaba. Todos los días. Alguien hacía un comentario al respecto. Riéndose como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Se suponía que la escuela preparatoria sería mejor. Al menos. Eso es lo que todos decían. Solo termina la secundaria. Me decían. La preparatoria será diferente. Estaban equivocados. En todo caso. Fue peor. Seguía siendo el objetivo. Y ahora el acoso era más sofisticado. No solo me empujaban, me humillaban de maneras que dejaron profundas cicatrices. Nunca olvidaré la vez que alguien pirateó mi correo electrónico y envió una carta de amor a una chica de mi clase. Firmándola con mi nombre. La leyó en voz alta frente a todos. Con la voz goteando sarcasmo mientras fingía desmayarse. Todos se rieron. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. Queriendo desaparecer. Nunca tuve amigos de verdad. Al menos no verdaderos. Había un par de chicos que me toleraban. Pero incluso ellos mantenían su distancia. Nadie quería ser asociado con el chico acosado. Era como si tuviera un blanco permanente en la espalda. Y cualquiera que se acercara demasiado quedaría atrapado en el fuego cruzado. Pasaba la mayor parte de mis almuerzos escondido en la biblioteca. Fingiendo leer mientras en realidad solo intentaba sobrevivir un día más sin derrumbarme. La escuela no solo era difícil socialmente, también lo era académicamente. Nunca fui bueno estudiando. No importaba cuánto lo intentara. El material simplemente no me entraba como a los demás. Las matemáticas eran una pesadilla. Todavía tengo pesadillas sobre esas ecuaciones de álgebra. Los números y las letras girando juntos en un lío confuso que no tenía sentido. Sin importar cuántas veces los mirara. No eran solo las matemáticas. Cada asignatura se sentía como una montaña que no podía escalar. A los profesores no les importaba. Para ellos. Yo era solo otro niño perezoso que no se esforzaba. No veían las horas que pasaba en casa encorvado sobre mis libros de texto. Tratando de entender. Tratando de ser lo suficientemente bueno. Mis padres no ayudaron. No eran malas personas. En realidad no, pero no me entendían. Mi papá era el tipo de persona que creía en la mano dura. Pensaba que si me presionaba lo suficiente.
Eventualmente estaría a la altura. No era abusivo. Pero siempre estaba decepcionado. Podía verlo en la forma en que me miraba. La forma en que sus hombros se desplomaban cuando veía otro examen reprobado. Mi mamá era más silenciosa al respecto. Pero podía notar que también estaba decepcionada. Quería que fuera como los otros niños. Los que sacaban sobresalientes y practicaban deportes y hacían sentir orgullosos a sus padres. Pero yo no lo era. No podía serlo. La peor parte eran las constantes comparaciones. Mi hermano mayor. Alex. Era todo lo que yo no era. Era inteligente. Atlético y popular. El niño de oro. Alex nunca tuvo que estudiar. Pasaba por la escuela como si nada. Coleccionando trofeos y elogios como si fueran cintas de participación. Mis padres lo adoraban. Y todos los demás también. En las reuniones familiares. La gente le preguntaba sobre sus últimos logros. Sus planes para el futuro. Mientras yo me sentaba allí invisible. Esperando que nadie me preguntara nada. Para cuando estaba en el último año de la escuela preparatoria. Apenas me mantenía unido. Sabía que tenía que hacer algo con mi vida. Pero no sabía qué. La universidad parecía un sueño imposible. Mis calificaciones eran terribles y no tenía ni idea de lo que quería hacer. Todos los demás parecían tenerlo todo resuelto. Sabían a qué universidades iban a postularse. ¿Qué carreras les interesaban? Ni siquiera podía imaginar ser aceptado en algún lugar. Solicité ingreso a un par de universidades comunitarias. No porque pensara que entraría, sino porque no sabía qué más hacer. Estaba aterrorizado de lo que sucedería si no entraba en ninguna parte. La idea de quedarme en ese pequeño pueblo. Atrapado con mis padres para siempre. Me llenaba de una especie de terror que ni siquiera podía expresar con palabras. Tenía que salir. Tenía que escapar de alguna manera. Por algún milagro. Fui aceptado en una universidad comunitaria a unas pocas horas de casa. No era prestigiosa. De ninguna manera. Pero era algo. Era una salida. Estaba aterrorizado de irme. Pero al mismo tiempo. Sabía que tenía que hacerlo. Quedarme en ese pueblo. Quedarme con mis padres. Se sentía como una sentencia de muerte. No sabía lo que me deparaba el futuro. Pero sabía que no podía quedarme. Irme de casa fue más difícil de lo que esperaba. No porque estuviera triste de irme, no lo estaba, sino porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Empaqué mis cosas en un par de maletas viejas. Las tiré en el maletero de mi destartalado coche y me fui sin mirar atrás. Recuerdo el viaje vívidamente. Mis manos temblaban todo el tiempo y no podía dejar de pensar en todo lo que podía salir mal. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si no podía arreglármelas solo? ¿Qué pasaría si terminaba volviendo con el rabo entre las piernas? ¿Un fracaso como todos siempre esperaban? Cuando llegué a la universidad. Era todo lo que había imaginado y más, pequeña. Deteriorada. Con edificios que parecían no haber sido renovados desde los años 70. Mi dormitorio era diminuto. Apenas lo suficientemente grande para una cama y un escritorio. Y el compañero de cuarto que me asignaron era ruidoso y desagradable. Pero no importaba. Era libre. Por primera vez en mi vida. Libre del juicio constante. Del acoso. De las expectativas. Por primera vez. Tenía la oportunidad de ser alguien nuevo. Pero no fue tan fácil. Se suponía que la universidad sería un nuevo comienzo. Pero no pasó mucho tiempo para que los viejos demonios me alcanzaran. Tuve dificultades en mis clases. Al igual que en la escuela preparatoria. No importaba cuánto estudiara. El material nunca parecía tener sentido. Pasaba horas en la biblioteca mirando libros de texto hasta que mis ojos se nublaban. Pero no servía de nada. Apenas aprobaba. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que reprobara por completo. Socialmente. Las cosas no estaban mucho mejor. No sabía cómo hacer amigos. Lo intenté. Pero seguía siendo ese chico torpe que no sabía cómo hablar con la gente.
Los otros estudiantes parecían formar grupos sin esfuerzo. Mientras que yo pasaba la mayor parte de mi tiempo solo. Almorzaba solo. Caminaba a clase solo y pasaba los fines de semana encerrado en mi dormitorio. Fingiendo estar ocupado mientras todos los demás salían y se divertían. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a desmoronarme. El estrés de intentar mantenerme al día con mis clases. Combinado con la soledad. Era más de lo que podía manejar. Dejé de ir a clase. Al principio. Eran solo 1 o 2 días aquí y allá. Pero eventualmente. Dejé de ir por completo. No podía enfrentarlo. Cada vez que me sentaba a estudiar. Sentía que me ahogaba. Y cada vez que entraba a un salón de clases. Sentía que todos me miraban. Me juzgaban. Sabiendo que no pertenecía allí. No les conté a mis padres lo que estaba sucediendo. No podía. Nunca lo entenderían. Mi papá me habría dicho que lo superara. Que dejara de ser débil. Y mi mamá simplemente se habría decepcionado de esa manera silenciosa suya que dolía aún más que el enojo de mi papá. Así que me lo guardé. Fingiendo que todo estaba bien. Aunque sabía que todo se estaba desmoronando. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería huir. Desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿Pero a dónde iría? No tenía a dónde ir. Y no tenía a nadie a quien acudir. Estaba atrapado. Las paredes se cerraban y no sabía cómo salir. Eventualmente. Hice lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían demasiado difíciles, me apagué. Dejé de contestar las llamadas de mis padres. Dejé de hablar con mi compañero de cuarto. Dejé de salir de mi dormitorio por completo. Pasé semanas encerrado en esa pequeña habitación. Apenas comiendo. Apenas durmiendo. Simplemente existiendo. Mis calificaciones se desplomaron. Pero ya no me importaba. Se sentía como el final del camino. Entonces. Un día. Me rompí. No sé qué lo desencadenó. Tal vez fue la idea de tener que enfrentar a mis padres cuando descubrieran que había fracasado. O tal vez fue simplemente el peso de todo aplastándome a la vez. Pero algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo más. No podía seguir viviendo así. Empaqué una bolsa. Tomé el dinero que me quedaba y me fui. No se lo dije a nadie. Simplemente salí por la puerta y seguí caminando. Sin saber a dónde iba. Solo necesitaba escapar. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer o a dónde iba a ir. Todo lo que sabía era que no podía quedarme allí por más tiempo. Tenía que encontrar algo nuevo. Algo mejor. Algo que tuviera sentido. Tal vez estaba huyendo. O tal vez estaba tratando de encontrarme a mí mismo. Todavía no estoy seguro. El día que dejé todo atrás. No sabía si había tomado la peor decisión de mi vida o la mejor. Tal vez fueron ambas. Salí de ese dormitorio con nada más que una bolsa de lona colgada del hombro y el poco dinero que había logrado ahorrar. No estaba seguro de a dónde iba o qué haría. Pero había algo liberador en la incertidumbre. Había pasado toda mi vida atrapado por las expectativas de los demás. Por mis fracasos. Por mis propias dudas paralizantes. Esta era la primera vez que sentía que había tomado el control. Incluso si no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Terminé en una ciudad a unas 4 horas de donde había comenzado. No era la metrópolis bulliciosa que se ve en las películas o con la que sueñas cuando te imaginas empezar de nuevo. Era más un pueblo pequeño y deteriorado en las afueras de una ciudad más grande. El tipo de lugar por el que la gente pasa de camino a otro sitio. Pero para mí. Era perfecto. Nadie me conocía aquí. Y a nadie le importaba. Podía desaparecer. Mezclarme con el entorno y planear mi próximo movimiento sin que nadie me mirara por encima del hombro. Al principio. Vivía en un motel barato. Era el único lugar que podía pagar. La habitación olía a moho. El papel tapiz se desprendía y el colchón tenía bultos. Pero era mío. Los primeros días fueron los más difíciles. Caminaba por la ciudad sin rumbo. Buscando algo. Cualquier cosa.
que me diera una sensación de dirección. Pasaba mis días en restaurantes y cafés, tomando tazas de café baratas y escuchando a los lugareños charlar sobre sus vidas. Era extraño escuchar a la gente hablar sobre sus problemas cotidianos mientras toda mi vida se había derrumbado. Rápidamente me di cuenta de que no podía sobrevivir así por mucho tiempo. Mis ahorros se estaban agotando y no quería volver arrastrándome con mis padres. Necesitaba un trabajo, pero sin habilidades reales y un historial académico irregular. Mis opciones eran limitadas. Solicité en algunos lugares, restaurantes de comida rápida, tiendas de comestibles, gasolineras. Cualquier lugar que estuviera contratando. La mayoría de ellos ni siquiera me devolvieron la llamada. Entonces, un día, mientras caminaba por una calle lateral, vi un letrero en la ventana de un pequeño y lúrido bar llamado The Rustinal. El letrero decía: se busca ayuda. No se necesita experiencia. No era exactamente lo que tenía en mente para mi futuro. Pero en ese momento, no estaba en posición de ser exigente. Entré y pregunté por el gerente. Fue entonces cuando conocí a Carmen, la dueña del lugar. Carmen era una mujer dura de mediana edad con un marcado acento neoyorquino y una actitud seria. Tenía cabello corto y canoso que mantenía recogido bajo una gorra de béisbol. Y vestía una chaqueta de cuero que parecía haber visto días mejores. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus manos estaban callosas. Pero había algo en ella que instantáneamente imponía respeto. ¿Estás aquí por el trabajo?, preguntó, mirándome de arriba a abajo con ojo escéptico. Sí, dije, tratando de no sonar tan desesperado como me sentía. No tengo experiencia, pero soy muy trabajador y puedo aprender. Carmen arqueó una ceja. Pareces un chico que nunca ha trabajado un día en su vida. ¿Cuál es tu historia?, dudé, sin saber cuánto revelar. Solo busco un nuevo comienzo, dije, manteniéndolo vago. Carmen me miró por un momento. Luego se encogió de hombros. Está bien, chico. Todos tenemos historias. Puedes empezar mañana. Paga el salario mínimo. Pero si te quedas, te daré algunas propinas. Trato hecho. No era mucho, pero era algo. Asentí. Trato hecho. The Rustinal era un bar de mala muerte en todos los sentidos de la palabra. Los pisos estaban pegajosos. Los taburetes se tambaleaban y la clientela era tosca. Pero era un trabajo y estaba agradecido por ello. Mis primeras semanas fueron una confusión de turnos largos. Aprendiendo a servir bebidas. Limpiar después de los clientes ruidosos y navegar por el flujo constante de drama que parecía seguir al lugar. Los clientes habituales de The Rustinal eran un grupo ecléctico. Estaba Jerry, un viejo canoso que pasaba la mayor parte de sus días encorvado sobre la barra, tomando whisky barato y murmurando para sí mismo sobre los buenos viejos tiempos. Luego estaba Lisa, una camarera que había trabajado en el bar durante años. Era mordaz. Se reía con facilidad y tenía un corazón de oro bajo su duro exterior. Lisa me tomó bajo su protección y me enseñó las reglas. Enseñándome todo. Desde cómo manejar a los clientes borrachos hasta cómo evitar el lado malo de Carmen. Cuanto más trabajaba allí, más me daba cuenta de que The Rustinal era más que un simple bar. Era un lugar donde la gente venía a escapar. A olvidarse de sus problemas. Aunque solo fuera por unas pocas horas. Y de una manera extraña. Se convirtió en eso para mí también. Empecé a sentir que pertenecía. Como si hubiera encontrado un lugar donde no me juzgaban ni me menospreciaban. Carmen resultó ser una jefa sorprendentemente decente. A pesar de su exterior brusco. No toleraba tonterías de nadie. Pero tampoco dudaba en darte una palmadita en la espalda si hacías un buen trabajo. Por primera vez en mi vida. No solo estaba sobreviviendo. Estaba empezando a sentir que podía construir algo. No era glamoroso. Y no era lo que había imaginado para mí. Pero era mío. Con el paso del tiempo. Empecé a acostumbrarme a las cosas. El trabajo no era fácil. Pero me acostumbré a las noches largas.
a los clientes borrachos y al ajetreo constante. Carmen vio que era confiable y empezó a darme más responsabilidades. Ya no solo limpiaba o servía bebidas. Estaba ayudando con el inventario, haciendo pedidos e incluso administrando el bar en las noches en que ella no estaba. Fue por esta época cuando empecé a pensar en lo que quería para mi futuro. The Rustinal no era el final para mí. Lo sabía. Pero era la primera vez que tenía un sentido de dirección. Una sensación de que realmente podía hacer algo por mí mismo. Empecé a ahorrar cada centavo que podía. Tenía un vago sueño de tener algo propio algún día. Un negocio donde pudiera tomar las decisiones y no tener que responder ante nadie más. No sabía cómo iba a hacerlo realidad. Pero la idea se me quedó grabada. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Era un viernes por la noche y el bar estaba lleno. Estaba la multitud habitual. Junto con algunas caras nuevas que no había visto antes. Una de esas caras pertenecía a un tipo llamado Dylan. Un cliente habitual que solía ser reservado. Pero siempre educado. Esa noche. Sin embargo, algo andaba mal. Dylan había estado bebiendo más de lo habitual y parecía tenso. Como si estuviera nervioso. Al principio no pensé mucho en ello. La gente venía a The Rustinal a desahogarse todo el tiempo. Pero entonces, de repente, estalló una pelea. No vi cómo empezó. Pero antes de darme cuenta, Dylan le había dado un puñetazo a otro tipo en el bar. Y estalló el caos. La gente gritaba. Las sillas eran volcadas y Carmen gritaba que todos se calmaran de una vez. Corrí para intentar detenerlos. Pero antes de que pudiera llegar allí, Dylan sacó un cuchillo. Todo sucedió tan rápido. Un segundo estaba tratando de abrirme camino entre la multitud. Y al siguiente, Dylan había apuñalado al tipo con el que estaba peleando. El tipo se desplomó, agarrándose el costado, con un charco de sangre en el piso. Por un momento, todo el bar se congeló, mirando en estado de shock. Y luego, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, la gente empezó a gritar y a correr hacia la puerta. Recuerdo estar allí parado, mirando la escena frente a mí, con el corazón latiéndome en el pecho. Nunca había visto nada parecido antes. Carmen ya estaba hablando por teléfono con la policía. Pero se sintió como una eternidad antes de que llegaran. Dylan intentó huir. Pero un par de los otros clientes habituales lograron abordarlo y sujetarlo hasta que llegó la policía. Esa noche lo cambió todo. El tipo al que Dylan apuñaló sobrevivió. Pero por poco. Dylan fue arrestado. Y The Rustinal se convirtió en la comidilla del pueblo. El negocio se desaceleró después de eso. La gente tenía miedo de volver. Y Carmen estaba preocupada por el futuro del bar. Pensé que podría ser el final para The Rustinal. Y por extensión, para mí. Pero Carmen no era de las que se rinden fácilmente. Luchó por mantener el bar abierto. Y poco a poco, las cosas empezaron a mejorar de nuevo. Sin embargo, no era lo mismo. Había una tensión en el aire. Una sensación de que las cosas podían salir mal en cualquier momento. Y me di cuenta de que no quería pasar el resto de mi vida en un lugar así. Siempre mirando por encima del hombro. Esperando a que ocurriera el próximo desastre. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a dejar que este fuera el final de mi historia. Había trabajado demasiado duro. Había llegado demasiado lejos. Para dejar que mi vida volviera a caer en el caos. Quería más. Necesitaba más. Así que empecé a buscar oportunidades. No tenía mucha educación formal. Pero había aprendido mucho trabajando en The Rustinal. Sabía cómo dirigir un negocio. Cómo administrar el inventario. Cómo tratar con la gente. Incluso con las difíciles. Empecé a investigar un poco. Leyendo sobre préstamos para pequeñas empresas y buscando lugares donde pudiera empezar algo propio. No fue fácil. Pasé meses planeando. Ahorrando e intentando averiguar cómo hacerlo funcionar. Hubo momentos en que pensé en rendirme.
Momentos en que sentí que el sueño se me escapaba de las manos. Pero cada vez que sentía ganas de renunciar, pensaba en de dónde había venido. En el niño que había sido acosado. Al que le habían dicho que nunca llegaría a nada. Y seguía adelante. Finalmente, encontré un pequeño espacio en alquiler en la ciudad. No era mucho. Solo un pequeño escaparate en una calle tranquila. Pero era asequible. Y se sentía bien. Pedí un préstamo. Usé todos mis ahorros e invertí todo lo que tenía en iniciar mi propio negocio. No quería abrir un bar después de lo que había pasado en The Rustinal. No tenía ningún deseo de lidiar con ese tipo de caos de nuevo. En cambio, decidí abrir un pequeño restaurante. Algo sencillo pero con corazón. Lo llamé The Corner Café. No era lujoso. Solo un lugar donde la gente pudiera venir a comer buena comida. Buen café y tomar un descanso de la locura del mundo. No esperaba que fuera un éxito instantáneo. Pero para mi sorpresa, la gente empezó a entrar. Al principio, fue lento. Solo unos pocos clientes aquí y allá. Pero se corrió la voz. A la gente le gustaba el ambiente acogedor. La comida casera y el hecho de que se sintiera como un lugar donde podían relajarse. Contraté a un par de empleados para que me ayudaran, Megan. Una estudiante universitaria que trabajaba a tiempo parcial como camarera. Y Carlos. Un cocinero talentoso que había sido despedido de su trabajo anterior. Ambos eran muy trabajadores y rápidamente nos convertimos en una pequeña familia. Dirigir la cafetería era un trabajo duro. Pero era diferente a todo lo que había hecho antes. Era mío. Yo tenía el control. Y por primera vez, sentía que estaba construyendo algo real. Algo que importaba. The Corner Café creció lenta pero constantemente. Empezamos a tener más clientes habituales y, finalmente, tuvimos suficiente trabajo como para tener que contratar más personal. Amplié el menú, ofreciendo opciones de desayuno y almuerzo. E incluso empecé a hacer un poco de catering. No era una gran fuente de ingresos. Pero era suficiente para vivir. Y yo era feliz. Pero, por supuesto, la vida tiene una forma de lanzarte bolas curvas cuando menos te lo esperas. Un día, aproximadamente un año después de que abrí la cafetería, recibí una llamada de Carmen. No había hablado con ella en un tiempo. The Rustinal había cerrado poco después del incidente del apuñalamiento. Y ella se había mudado de la ciudad. Cuando contesté el teléfono, me di cuenta de que algo andaba mal. Carmen sonaba derrotada. Justo cuando pensaba que finalmente era libre. Que había dejado atrás todo el equipaje de mi pasado y que finalmente podía seguir adelante con mi vida. Aparecieron mis padres. Era una mañana típica en The Corner Café. Teníamos nuestro flujo habitual de clientes entrando poco a poco para desayunar y tomar café. Estaba en el mostrador, trabajando en un papeleo. Cuando levanté la vista y los vi parados en la puerta. Mis padres. No los había visto en más de 2 años. No desde que me había ido a la universidad y finalmente había desaparecido para empezar una nueva vida. Verlos me paralizó en el lugar. Mi papá estaba allí de pie. Con los brazos cruzados. Los ojos entrecerrados en esa mirada familiar de desaprobación. Mi mamá estaba a su lado. Con los labios fruncidos. Una máscara de frustración contenida en su rostro. No sabía qué esperar. Tal vez estaban allí para intentar reconciliarse. O tal vez solo querían ver qué había hecho de mí mismo. Una pequeña parte de mí incluso esperaba que hubieran venido a felicitarme por lo que había logrado. Aunque en el fondo sabía que no era por eso que estaban allí. No dijeron nada al principio. Solo miraron alrededor de la cafetería como si la estuvieran evaluando. Juzgándola y, por extensión, juzgándome a mí. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión tácita. El peso de todos los años de decepción y frustración pendiendo pesadamente. Rompí el silencio primero. ¿Qué hacen aquí? Mi papá dio un paso al frente. Con voz fría y firme. Necesitamos hablar. Hijo. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. No los quería allí.
No quería tener esta conversación. Pero también sabía que no podía simplemente decirles que se fueran sin escucharlos. Les hice un gesto para que se sentaran en una de las mesas. Y lo hicieron. Mi mamá se acomodó en la silla con un suspiro. Como si todo esto fuera una gran molestia para ella. Hemos oído hablar de tu pequeño negocio, dijo mi papá, con un tono que goteaba con descendencia. Sí, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Y qué? Mi mamá miró a mi papá antes de hablar. ¿No creíste que era apropiado pedirnos permiso? Parpadeé, sin estar seguro de haberla oído bien. ¿Permiso? ¿Para qué? Para esto. Mi papá hizo un gesto alrededor de la cafetería con un movimiento amplio. No tienes derecho a abrir tu propio negocio sin hablar primero con nosotros. Los miré con incredulidad. ¿De qué están hablando? No necesito su permiso para dirigir mi propia cafetería. Soy un adulto. He estado viviendo por mi cuenta durante años. La expresión de mi papá se endureció. Sigues siendo nuestro hijo. Y eso significa que sigues nuestras reglas. Siempre has sido una decepción. Y ahora estás tratando de hacerte un nombre sin nosotros. Es insultante. Apreté las manos en puños debajo de la mesa. La ira burbujeaba dentro de mí. Pero traté de mantenerla bajo control. No les debo nada. Dije. Con voz baja y firme. Ya no pueden controlar mi vida. Mi mamá suspiró dramáticamente. Como si ella fuera la que estaba sufriendo. Siempre has sido tan ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí. No pude evitar reírme amargamente. ¿Te refieres a todos los años que me dijiste que no era lo suficientemente bueno? ¿De compararme con Alex? ¿De hacerme sentir como un fracaso? La cara de mi papá se puso roja de ira. Cuida tu tono. Muchacho. No. Dije. Levantándome de la mesa. He terminado. He trabajado demasiado duro para llegar a donde estoy. Y no voy a dejar que entren aquí y me digan lo que puedo y no puedo hacer. Fue entonces cuando mi papá lanzó la bomba. Si no haces lo correcto y nos entregas la cafetería, te la quitaremos. Lo miré fijamente. Sin entender lo que quería decir. ¿Quitármela? ¿Cómo? Mi mamá sonrió. Pero era una sonrisa fría y calculadora. Vamos a demandarte por la propiedad. No tienes derecho a esta cafetería. No sin nuestra bendición. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Demandarme? Esto era una locura. Pero no estaban bromeando. Habían venido aquí con un plan. Y estaban completamente preparados para quitarme todo por lo que había trabajado. No pueden hablar en serio. Dije. Con la voz temblorosa. Oh. Hablamos en serio. Dijo mi papá. Poniéndose de pie e inclinándose sobre mí. Ya hemos hablado con nuestro abogado. El papeleo se está presentando. Pronto tendrás noticias nuestras. Con eso. Se dieron la vuelta y se fueron. Dejándome allí de pie en estado de shock. El peso de su amenaza cayendo sobre mí como un maremoto. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Qué posible razón podrían tener para querer quitarme algo que era mío? ¿Algo en lo que no habían participado en la construcción? Pero sabía por qué. No se trataba de la cafetería. Se trataba de control. Se trataba de que nunca pudieran aceptar que yo pudiera ser algo por mí mismo. Que yo pudiera hacer algo de mí mismo sin ellos. Siempre habían necesitado mantenerme bajo su control. Para asegurarse de que supiera que no era lo suficientemente bueno. Y ahora. Iban a intentar destruir todo lo que había construido. Solo para demostrar que todavía tenían poder sobre mí. La demanda llegó más rápido de lo que esperaba. En una semana. Recibí una carta formal de su abogado. Alegando que tenían derecho a tomar posesión de la cafetería porque habían contribuido a mi crianza y educación. Y por lo tanto, tenían una participación financiera en mi éxito. Era absurdo. No habían contribuido ni un centavo a la cafetería.
Yo lo había hecho todo por mi cuenta. Pero eso no les impidió seguir adelante con su ataque legal. Contraté a mi propio abogado. Un hombre llamado Ethan Blake. Especializado en derecho de pequeñas empresas. Ethan era astuto. Sensato y tenía reputación de ser implacable en los tribunales. Cuando le expliqué la situación, negó con la cabeza con incredulidad. Esto es ridículo, dijo. No tienen un caso. No hay base legal para que reclamen la propiedad de tu negocio. Pero, ¿pueden ganar? Pregunté. Con la voz llena de ansiedad. Ethan dudó. Con expresión seria. El problema es que presentaron la demanda en una jurisdicción que es conocida por ser rápida con las decisiones. Si tienen las conexiones correctas y pueden hacer que parezca que les debes algo, podrían influir en el juez. Es una posibilidad remota. Pero no podemos descartarla. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Mis propios padres estaban tratando de quitarme lo único que había construido. Lo único que me daba un sentido de propósito y orgullo. Y en realidad podrían ganar. Se fijó la fecha del juicio. Y a medida que se acercaba el día, mi ansiedad no hacía más que aumentar. Seguía repasando en mi cabeza todos los resultados posibles. Imaginando cómo tergiversarían la narrativa. Cómo harían que pareciera que les debía todo. Estaba aterrorizado de perder la cafetería. De perder todo por lo que había trabajado tan duro. Cuando finalmente llegó el día. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Mis padres se sentaron a un lado. Flanqueados por su abogado. Un hombre elegante y seguro de sí mismo que rezumaba arrogancia. Me senté al otro lado. Con Ethan a mi lado. Su rostro una máscara de determinación. El juicio fue rápido. Casi demasiado rápido. El abogado de mis padres presentó una narrativa que me pintaba como un hijo ingrato que les había robado la cafetería a sus padres. Quienes supuestamente habían invertido en mi crianza y merecían una compensación. Alegaron que no tenía derecho al negocio porque nunca había roto completamente los lazos con mi familia y, por lo tanto, les debía una parte de mi éxito. Quería levantarme y gritar. Todo eran mentiras. Medias verdades retorcidas diseñadas para hacerme parecer el villano. Pero sabía que era mejor no perder los estribos. Ethan luchó duro. Presentando pruebas de que había comenzado la cafetería completamente por mi cuenta. Sin ninguna ayuda financiera de mis padres. Argumentó que su reclamo no tenía fundamento. Que simplemente estaban tratando de ejercer control sobre mí. Pero al final. No importó. El juez falló a su favor. Sentí como si me hubieran arrancado el piso de debajo de los pies. Me quedé allí de pie. Entumecido. Mientras el juez declaraba que mis padres tenían derecho a la propiedad parcial de la cafetería. No habían ganado el control total. Pero era suficiente. Suficiente para sentir que había perdido. Suficiente para sentir que habían ganado. Al salir de la sala del tribunal. Mis padres parecían satisfechos. Victoriosos. Mi papá me lanzó una mirada que decía te lo dije. Mi mamá ni siquiera se molestó en mirarme. No sabía qué hacer. La cafetería era mi vida. Mi sustento. Y ahora ellos tenían una parte de ella. Me sentí atrapado. Acorralado. Como si me hubieran quitado la libertad de nuevo. Pero no iba a rendirme. No esta vez. Unos días después. Mientras estaba sentado en mi apartamento. Mirando los registros financieros de la cafetería y tratando de averiguar cómo iba a seguir adelante. Se me ocurrió una idea. Era arriesgado y abriría viejas heridas. Pero sabía que era la única forma de contraatacar. Iba a demandarlos a ellos. No por la cafetería. Sino por lo que me habían hecho de niño. Había pasado toda mi vida tratando de olvidar el abuso. Tratando de superarlo. Pero siempre había estado allí. Acechando en el fondo. Moldeando quién era yo. El abuso emocional y psicológico. La constante denigración. La forma en que me habían hecho sentir inútil. Nunca lo había confrontado. Nunca había hablado de ello.
Pero ahora me daba cuenta de que tenía que hacerlo. Contacté a Ethan y le conté mi plan. Al principio dudó, inseguro de si podríamos ganar. Pero entendió por qué necesitaba hacerlo. Podemos construir un caso, dijo. Pero va a ser difícil. Tendrás que estar preparado para que jueguen sucio. Sabía que lo harían. Mis padres se habían pasado la vida entera fingiendo que eran la familia perfecta. Que todo estaba bien. Harían cualquier cosa para proteger esa imagen. Pero ya no me importaba. Tenía que hacer esto por mí mismo. Por el niño que había sido acosado y menospreciado toda su vida. Por la parte de mí que nunca había sanado. Presentamos la demanda. Alegando abuso emocional y buscando daños por el daño psicológico que me habían causado. No se trataba del dinero. Eso no me importaba. Se trataba de hacerlos responsables. De finalmente enfrentarlos de una manera que nunca antes había podido. Cuando mis padres recibieron la demanda, se pusieron furiosos. Me llamaron. Me gritaron. Me amenazaron. Pero no me eché atrás. Dejé que Ethan manejara toda la comunicación con su abogado y me negué a interactuar con ellos directamente. El juicio fue brutal. El abogado de mis padres intentó pintarme como un hijo ingrato. Alguien que estaba inventando historias de abuso para vengarse por haber perdido el caso de la cafetería. Trajeron a miembros de la familia. Incluso a parientes lejanos. Para que testificaran que mis padres habían sido buenas personas. Amorosas. Que yo siempre había sido el niño problemático. Pero nosotros teníamos pruebas. Había guardado diarios de niño. Escribiendo todo lo que había sucedido. Cada vez que me habían menospreciado. Cada vez que me habían comparado con Alex. También teníamos testimonios de viejos amigos de la familia que habían presenciado la forma en que mis padres me trataban. Que habían visto el daño emocional que me había causado. A medida que el juicio se prolongaba, se hizo evidente que mis padres estaban perdiendo. Su imagen cuidadosamente elaborada de la familia perfecta se estaba desmoronando. Y la verdad estaba saliendo a la luz. Por primera vez. No podían controlar la narrativa. Y entonces llegó el golpe final. Durante el contrainterrogatorio, Ethan le hizo a mi papá una pregunta que conmocionó a toda la sala del tribunal. Señor Walters, ¿alguna vez le dijo a su hijo que era un fracaso? ¿Que nunca llegaría a nada? Mi papá dudó. Luego intentó desviarse. Puede que haya sido duro con él. Pero fue por su propio bien. Alguna vez le dijo. Palabra por palabra. Que nunca llegaría a nada. La cara de mi papá se puso roja. Y por un momento pareció que iba a explotar. Pero luego, bajo el peso de las pruebas y la presión, se quebró. Sí. Admitió. Con voz baja y enojada. Lo hice. La sala del tribunal estaba en silencio. Mi mamá parecía horrorizada. Como si la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente se estuviera asimilando. Cuando llegó el veredicto, apenas podía creerlo. El jurado falló a mi favor. Declarando a mis padres culpables de abuso emocional y psicológico. Se les ordenó pagar daños. Pero lo que es más importante, se les hizo responsables de lo que me habían hecho. No terminó ahí. Debido a la naturaleza del abuso y las pruebas que habíamos presentado. El caso fue remitido al fiscal de distrito. Y mis padres fueron acusados de negligencia y poner en peligro a un menor. El juicio que siguió fue aún más agotador. Pero al final, fueron declarados culpables y condenados a prisión. Me quedé afuera del juzgado. Viendo cómo se llevaban a mis padres esposados. Debería haberme sentido triunfante. Pero en cambio, solo me sentí cansado. Se había acabado. Después de todos estos años. Finalmente se había acabado. La cafetería sigue siendo mía. Y todavía la dirijo. Pero todo se siente diferente ahora. Hay una tranquilidad en mi vida que nunca antes había conocido. Una sensación de paz a la que todavía me estoy acostumbrando. Mis padres están en prisión. Y aunque eso no es algo que haya querido nunca. Es lo que tenía que suceder.
Me habían controlado durante demasiado tiempo. Y ahora, era libre. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Y sé que no he terminado de sanar. Pero por primera vez, siento que puedo respirar. Como si finalmente pudiera seguir adelante sin el peso del pasado arrastrándome hacia abajo. Sigo siendo ese niño que fue acosado. Que luchó. Que nunca se sintió lo suficientemente bueno. Pero ahora también soy algo más. Soy alguien que se defendió. Que tomó el control de su propia vida y que finalmente se liberó.